Para poder abordar las técnicas de medición de los parámetros reológicos, vamos a entender qué es la reología, cuyo uso se le atribuye al profesor Eugene Bingham en 1928, quien le daba el significado de cada cosa que fluye. La reología es una parte de la física que estudia el flujo y la deformación de los materiales sometidos a la acción de fuerzas externas. Su estudio es esencial para varios procesos industriales, incluyendo las de plástico, pinturas, alimentación, entre otras. La reología analiza la relación entre el esfuerzo, la deformación producida, el gradiente de velocidad o velocidad de deformación y el tiempo. En el estudio de la reología es importante comprender qué es la viscosidad. La viscosidad es el coeficiente de proporcionalidad que existe en la ley de viscosidad de Newton, y dependiendo si el fluido es newtoniano o no, será una constante, o bien tendrá dependencia con la rapidez de corte, respectivamente. Físicamente, el significado de la viscosidad es la resistencia que presenta un fluido a ser deformado. Asimismo, tenemos dos tipos de viscosidades, la viscosidad de corte y la viscosidad extensional. La viscosidad de corte es la resistencia que presenta un fluido debido a la fricción de las moléculas del mismo. La viscosidad, de acuerdo a la ley de la viscosidad de Newton, es el cociente del esfuerzo cortante sobre la velocidad de deformación. La viscosidad extensional es la resistencia que presenta un fluido a la elongación, o en su caso, a ser estirado. El fluido extensional, que consiste cuando un fluido se somete a un esfuerzo de elongación o compresión normal en una sola dirección y en los ejes restantes se experimenta una contracción. Esto ocasiona la alineación de las partículas del fluido como fibras de manera rápida y eficiente. Existen varios tipos de viscosímetros. Por ejemplo, los viscosímetros capilares. Se basan en el tiempo de flujo de una cantidad determinada de un fluido por un tubo capilar. Para determinar su viscosidad, se mide el tiempo que tarda en fluir una cantidad determinada. En este caso, es un dispositivo experimental sencillo que permite obtener que un fluido circule con régimen laminar por el interior de un tubo largo y recto, manteniendo condiciones de temperatura constante. Se encuentra equipado con un instrumento que permite medir el gradiente de presiones en puntos del tubo ubicado a cierta distancia de sus extremos. También existen los viscosímetros de cilindros coaxiales, que constan de dos cilindros, uno interno y otro externo, lo que permite realizar la medida de la viscosidad absoluta de un fluido. Por lo regular, se utiliza en aplicaciones donde se tiene que medir el nivel de viscosidad de productos como pinturas, productos alimenticios, suspensiones, entre otros. Los viscosímetros análogos se forman con un disco o un cilindro que se encuentra suspendido y gira por la acción de un motor sincrónico. La lectura de la medida del nivel de viscosidad se expresa por una serie de medidas grabadas en el disco o el cilindro que se utilice. Este tipo de viscosímetros suele ser utilizado en la industria alimenticia, farmacéutica,
y en la medición de viscosidad de pinturas y grasas. Para asegurar una medición exacta del nivel de viscosidad de fluidos, los viscosímetros rotacionales digitales son la elección adecuada. Estos son controlados a través de un microprocesador. Esto elimina por completo los errores humanos al momento de interpretar las medidas de viscosidad. Su nivel de exactitud y precisión en las medidas es alto. Por lo regular, cuentan con dispositivos de medición y control de temperatura del fluido analizado para garantizar un ambiente constante de medición. Esto representa una ventaja respecto de los otros dos tipos de viscosímetros, ya que es importante conocer la temperatura a la que se somete un fluido, pues que ésta influencia directamente al nivel de viscosidad. Los reómetros son dispositivos diseñados específicamente para medir los parámetros reológicos que presentan los fluidos. Existen dos tipos: los reómetros rotatorios y los reómetros extensionales. Un ejemplo de reómetro rotatorio es el reómetro híbrido Discovery, que combina un motor copa de arrastre, un cojinete magnético con tecnología de transductor de reequilibrio de fuerza y un codificador dual, con un sensor de posición verdadera en un reómetro híbrido de cabeza única. Precisión en el torque son posibles gracias al cojinete magnético patentado y los sistemas de control avanzados. Para medidas de muy baja viscosidad y estructuras ultradébiles, es crítico poder medir en el rango de bajos torques. Seguir la perturbación en torque lo más pura posible. Para cualquier tipo de ensayo es vital un control extremadamente preciso del torque o de la velocidad de cizalla. Nuestro nuevo sistema avanzado bajo en inercia asegura la más correcta señal de torque, la aceleración más suave y la respuesta más rápida posible, ya bien sea trabajando en control de esfuerzo o de deformación. Se han mejorado las medidas de desplazamiento gracias al decodificador óptico de doble lectura. El nuevo sensor de posición verdadera pendiente de patente está diseñado para asegurar una gran precisión del gap en cualquier ensayo. Este sensor de posición lineal de alta resolución ejecuta correcciones activas de gap tanto debido a la contracción y sistemas de medida. Las medidas de fuerza normal se mejoran de forma cualitativa gracias al nuevo transductor de rebalanceo de fuerza FRT. El FRT es un sensor de capacitancia cero, por lo que no existe ninguna desviación en el gap. Medidas de esfuerzos normales. El reómetro híbrido Discovery presenta la más completa línea de sistemas de control de temperatura, de geometría. El diseño robusto y abierto proporciona un fácil acceso y gran espacio para la carga de la muestra. Gracias a las nuevas utilidades como un teclado táctil rediseñado y una pantalla a color, las funciones de manejo están al alcance de sus dedos. Esta interfaz intuitiva está controlada por el potente software Trios. El reómetro extensional con división capilar Height-Caber provoca un adelgazamiento y la ruptura de un filamento fluido. Por medio de un video se analiza el fenómeno y proporciona la información del material, como la viscosidad extensional, tensión superficial, la elasticidad, tiempos de relajación y el tiempo de ruptura del filamento. Los análisis se realizan a través de una interfaz de usuario.